¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo era realmente la vida de un cristiano de a pie en los primeros siglos del Imperio Romano? Dejemos por un momento de lado a los grandes teólogos, los emperadores, los edictos. Hoy vamos a meternos, por así decirlo, en las casas, en los talleres, en esos lugares de reunión de la gente común y corriente, para descubrir cómo vivían su fe, cómo adoraban y cómo desde el anonimato cambiaron el curso de la historia. Y es que esta cita del apóstol Pablo es, en esencia, el corazón de lo que vamos a explorar. Nos recuerda que la historia del cristianismo no la escribieron principalmente los sabios o los poderosos, sino la gente común, personas que, a los ojos del mundo, podían parecer débiles, pero que en realidad tenían una fuerza transformadora impresionante. Así que, esa es la pregunta que nos va a guiar. Vamos a actuar casi como arqueólogos de la fe cotidiana, ¿no? Desenterrando las prácticas, las creencias y las esperanzas que de verdad sostenían a esas comunidades cristianas anónimas. Ellas fueron las verdaderas protagonistas de esta historia. Para empezar a responder a nuestra pregunta, vayamos a lo básico. ¿Quiénes eran en realidad estos primeros cristianos? Su perfil social es la primera gran pista para entender su mundo. Y aquí nos topamos con un choque de percepciones. Para la élite romana, la gente culta y poderosa, los cristianos eran poco más que una secta de ignorantes, de gente sin estudios. Y en cierto sentido, no estaban del todo equivocados. La iglesia primitiva estaba llena de personas que trabajaban con sus manos, esclavos, artesanos, gente del pueblo, muy lejos de las altas esferas del poder. Lo más fascinante es que hasta sus mayores críticos, como el filósofo Celso, se daban cuenta de esto. Él, en tono de burla, decía que el mensaje cristiano no se andaba difundiendo en los debates de las academias, sino en el día a día de las cocinas y los talleres. Claro, lo que él no veía es que, sin saberlo, estaba describiendo el verdadero secreto del éxito de este movimiento. Y es que su fe no se basaba en tratados teológicos súper complicados, sino en historias, en una relación muy directa con un Dios que actuaba en el mundo. Tenían clarísimo algo que a veces los más intelectuales pasaban por alto, que ser seguidor de Cristo significaba vivir de una forma radicalmente diferente a la del Imperio Romano. Bueno, ahora que sabemos quiénes eran, veamos cómo expresaban esa fe. La forma en que adoraban nos revela el mismísimo corazón de su comunidad. Miren, este es un punto clave que a menudo se nos escapa. Si nos imaginamos sus reuniones como algo sombrío, lleno de culpa, estamos muy equivocados. El culto del domingo, el primer día de la semana, era una auténtica explosión de alegría. No se reunían para lamentar sus pecados, sino para celebrar una victoria, la resurrección de Jesús. Con el tiempo, su servicio principal se fue estructurando en dos momentos muy claros. Primero, una parte abierta a todo el mundo, curiosos e investigadores incluidos, donde se leían las Escrituras y se oraba. Pero después venía el corazón del encuentro, un momento íntimo, sagrado, que estaba reservado únicamente para los bautizados, la celebración de la comunión. Y claro, esa distinción entre todos y los bautizados nos lleva directamente al rito que marcaba el antes y el después en la vida de un creyente. Convertirse al cristianismo no era una decisión que se tomaba a la ligera, para nada. Antes de poder bautizarse, el aspirante tenía que pasar por el catecumenado. Imagínense, un periodo de prueba de hasta 3 años, donde no solo se aprendía la doctrina, sino que había que demostrar con la propia vida que la conversión era real, que era profunda. El bautismo en sí era una experiencia de un simbolismo increíble. Pensemos en la escena. En la madrugada del domingo de resurrección, la persona se sumergía por completo en el agua, sin ropa, como si estuviera muriendo a su vida anterior. Al salir, la vestían con una túnica blanca, una nueva piel para una nueva vida, y le daban a probar leche y miel, el sabor de la tierra prometida. Era, literalmente, un renacimiento total. Bien, una comunidad con ritos tan profundos obviamente necesitaba una estructura. ¿Cómo se organizaban? Y más importante todavía, ¿cómo es que este movimiento creció de una forma tan explosiva sin tener las campañas misioneras que conocemos hoy en día? Aquí vemos una transformación crucial. En los primerísimos años, el liderazgo era más flexible, más fluido, y las mujeres tenían roles muy activos. Pero a medida que la iglesia fue creciendo y empezó a enfrentar herejías, surgió la necesidad de una estructura más definida, más centralizada. Esto dio lugar a la jerarquía de obispos, presbíteros y diáconos, un modelo que, con el tiempo, también significó la exclusión de las mujeres de los roles de autoridad y predicación. Es que el secreto del crecimiento de la iglesia no estaba en una estrategia planificada. Fue algo viral, orgánico. La fe se contagiaba en las conversaciones del día a día. Se contagiaba al ver la increíble paz con la que los mártires enfrentaban la muerte. Se contagiaba a través de historias de sanaciones, de milagros.
Y simplemente se contagiaba porque los cristianos, al viajar por el inmenso imperio, llevaban su fe consigo, como parte de su equipaje. Y esa fe que llevaban consigo no solo se expresaba con palabras, sino también con imágenes. Vamos a explorar un poco ese arte secreto de los primeros cristianos. Pero cuidado, no busquemos este primer arte cristiano en grandes museos o en templos majestuosos. Para encontrarlo hay que bajar a la oscuridad de las catacumbas, esos cementerios subterráneos, o entrar en la sencillez de las casas particulares. Fue allí, en las paredes, donde nació un arte que no buscaba decorar, sino declarar una esperanza en medio de la persecución. Estos símbolos eran su lenguaje secreto, una manera de reconocerse y de afirmar su fe sin ponerse en peligro. El pez, ichthys en griego, funcionaba como un acrónimo para Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y las historias del Antiguo Testamento, como la de Noé o la de Daniel, eran mucho más que cuentos para niños. Eran un recordatorio poderosísimo de que el mismo Dios que los salvó a ellos en el pasado, los protegería en su presente. Y así volvemos al principio, a esa gente flaca del mundo, como decía Pablo. Eran una minoría, a menudo despreciada, que vivía en un imperio hostil. Pero su vida no estaba definida por el miedo, sino por la alegría y por la esperanza inquebrantable de que un día la luz de su rey iba a suplantar la oscuridad de la sociedad en que vivían. Sin embargo, tras décadas de una relativa calma, la Iglesia se encontraba al borde del abismo. El reinado del emperador Diocleciano estaba por traer una prueba de fuego, una persecución de una escala y una ferocidad nunca antes vistas, que amenazaría con extinguir esa luz para siempre.